Hola, ¿cómo están? Vamos a conversar un poquito sobre la estructura del doble enlace carbono-carbono, es decir, la estructura que caracteriza a los alquenos. Y una cuestión particular es que, bueno, nosotros cuando trabajamos cuestiones vinculadas con hibridación, usamos el ejemplo del metano para plantear una hibridación sp3 del átomo de carbono. Un rasgo característico del átomo de carbono, y no por supuesto del único, es que puede hibridizar tanto a sp3, a sp2 y a sp1. Y con esas configuraciones electrónicas resultantes de esas hibridaciones, bueno, aparecen el simple enlace carbono-carbono, sp3, el doble enlace carbono-carbono, sp2, y el triple enlace carbono-carbono, sp. Este modo de hibridación, en el caso particular que vamos a charlar ahora de la hibridación sp2 en el doble enlace, reitero, carbono-carbono, nos permite explicar, bueno, un poco mejor la naturaleza de ese doble enlace carbono-carbono, mucho más que las teorías de Trepev y algunas otras. Así que bueno, siempre nos remitimos a la configuración electrónica del átomo de carbono en estado fundamental. Nosotros planteábamos en el modelo de hibridación una situación donde ese átomo de carbono alcanza una configuración electrónica no fundamental, donde de pronto de esa estructura original un electrón del subnivel 2s es promovido a 2p. Y a partir de ahí arrancábamos con el modelo de hibridación. En el caso de la hibridación sp3, lo que tendríamos es la combinación de el orbital 2s con los tres orbitales p para dar lugar a cuatro orbitales híbridos sp3. Una característica de este átomo de carbono es que podría, y de hecho entendemos que así sucede, solamente combinarse un orbital s con dos orbitales p. Lo cual nos remite a un átomo de carbono con una configuración electrónica del tipo 2, nivel energético 2, orbital híbrido es sp2 por la sencilla razón de que se combinan un orbital s y dos orbitales p. Por supuesto, cada uno de ellos con un electrón desapareado. Y fíjense, un rasgo característico es que nos queda un orbital p con un electrón desapareado. Esto es lo que contribuye o nos lleva a la formación de ese doble enlace carbono-carbono. Fíjense en principio, se forman tres orbitales híbridos. Esos tres orbitales híbridos se van a distribuir en el espacio formando el mayor ángulo posible. Ese modelo de hibridación sp2 nos conduce a una geometría electrónica, cosa que ya hemos visto, de tipo plana triangular, obviamente con un ángulo de 120 grados. Entonces, tendríamos el átomo de carbono con esos orbitales híbridos, que solo voy a dibujar una parte, sp2, en una estructura que es de tipo plano triangular. ¿Sí? Ahora bien, por encima y por debajo de esa estructura plana triangular encontramos el orbital P, que se extiende por encima, reitero, y debajo de ese plano de enlace. Donde, por supuesto, en cada orbital, sea híbrido o el orbital P puro, hay un electrón desapareado. Otro átomo de carbono, con la misma hibridación, híbridos sp2 y orbital puro p, pueden interactuar entre sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En principio, la formación de un enlace por superposición de los orbitales híbridos sp2. Esto es, bueno,
logrando o cumpliendo con los llamados principios de máxima superposición. Pero fíjense que queda un orbital p con un electrón desapareado en cada uno de los átomos de carbono. Por supuesto, esto no es que a esta escala, esto es mucho más compacto, y son esos electrones los que pueden interactuar entre sí justamente para establecer un nuevo enlace. Ustedes pueden también visualizar mucho mejor estos gráficos en las presentaciones que yo les envié o eventualmente los textos. Mis esquemas son muy mediocres. Bien, ¿qué tenemos entonces? Fíjense, tenemos lo que llamamos un enlace que se produce a lo largo del eje imaginario, obviamente, que une los núcleos de los átomos de carbono. Ese enlace corresponde a lo que llamamos un orbital molecular. Así como existe el orbital atómico como una región del espacio de alta probabilidad de encontrar el electrón, bueno, cuando se establece un enlace hablamos de una región del espacio donde existe alta probabilidad de encontrar los electrones de enlace. Es decir, en este caso, los electrones que participan de un orbital molecular que se designa con la letra sigma, justamente para hacer referencia a que ese enlace se produce a lo largo del eje internuclear. Pero hay otro enlace que, fíjense ustedes, es perpendicular a ese eje. No se produce a lo largo del eje internuclear, sino perpendicular. Ese enlace se lo designa como un enlace pi. Por lo tanto, siempre que pensemos en el doble enlace carbono-carbono, vamos a estar pensando, sí, en dos enlaces carbono-carbono, pero que tienen naturaleza diferentes porque surgen de la superposición de diferentes tipos de orbitales atómicos. Un orbital molecular sigma, que luego ahora lo vamos a caracterizar un poco mejor, y ese orbital molecular llamado pi. ¿Bien? Vamos a ver entonces cómo quedaría esto y algunos datos de interés respecto de esta estructura. En términos generales, fíjense que pensamos entonces en un enlace pi y un enlace sigma, reitero, de naturalezas diferentes. Un dato particular tiene que ver con, por ejemplo, la distancia de enlace doble, carbono-carbono, por ejemplo en el eteno y en la mayoría de los alquenos sigue o tiene un valor muy parecido. Esa distancia de enlace está en el orden de 1,34 Armstrong, es decir, 1,34 por 10 a la menos 10 metros. Aprovecho para comentarles lo siguiente. Fíjense que la distancia de enlace carbono-carbono, simple, en la mayoría de los alcanos, está en el orden de 1,53 Armstrong. Es decir, es un poquito más largo. Bueno, esto es una característica de todos los enlaces múltiples, en este caso del enlace doble. ¿Cuál es la razón por la cual un enlace múltiple, doble o triple, tiene una longitud menor que la del enlace simple? Bueno, esto da para conversarlo bastante, pero en principio fíjense lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un enlace simple, por ejemplo carbono-carbono, ¿qué es la distancia de enlace? O siempre, ¿qué es la distancia de enlace? Aquí la distancia a la cual las fuerzas de repulsión de los núcleos, marco cualquier valor, queda compensada por la presencia de electrones en el medio. Esto, en el caso del enlace simple carbono-carbono, bueno, representa o corresponde a una determinada distancia, una determinada longitud. Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros imaginamos lo mismo, pero ahora pensando en un enlace doble, nosotros vamos a tener justamente un número doble de electrones. Por lo tanto, mayor cantidad de carga negativa entre
los átomos de carbono o entre los núcleos de átomos de carbono. Por lo tanto, si aparece mayor carga negativa, para compensar la fuerza de repulsión entre los átomos de carbono, indudablemente esos átomos de carbono pueden aproximarse más. Y por esa razón siempre un enlace múltiple, sea carbono-carbono o cualquier otro, es mucho más corto que cualquier otro enlace simple donde participen esos mismos átomos, ¿sí? Esto van a ver que luego tiene consecuencias bastante importantes en cuanto a muchas propiedades, que lo veremos más en detalle. Bien, esto por un lado. Distancias de enlace, reitero, menores que las que corresponden o las que encontramos en los simples enlaces. Reitero, por esta cuestión de que al ubicarse mayor cantidad de electrones entre los núcleos de los átomos, en este caso de carbono, se posibilita un mayor acercamiento y una mejor compensación de la fuerza de repulsión entre núcleos. Bueno, esto lo sacamos. Fíjense que un detalle importante en esto también es considerar la energía total de enlace. La energía total del enlace carbono-carbono. Eso está, o sea, ese enlace en conjunto está en el orden de las 163 kilocalorías por cada mol. O sea, es un enlace bastante fuerte en su conjunto. Pero fíjense en este detalle. En un alcano, o sea, en el simple enlace carbono-carbono, nosotros tenemos una energía de enlace carbono-carbono que está en el orden, ¿sí? No en todos los alcanos es igual, pero está en el orden de las 95 kilocalorías por mol. A ver, ese enlace ¿está en el alqueno, en el doble enlace carbono-carbono? Sí, pero además está el otro enlace, el pi. Por eso decimos que, bueno, esta energía de enlace la consideramos siempre para un enlace carbono-carbono de tipo sigma. Entonces fíjense que ese enlace carbono-carbono, ahora pi, o sea, el que surge de la superposición de los electrones de orbital p, bueno, tendría un valor que sería justamente el que falta para completar la energía total de enlace. Es decir, estamos en 68 kilocalorías por cada mol. Fíjense entonces que ese doble enlace carbono-carbono, justamente como les decía, tiene una particularidad. No son dos enlaces exactamente idénticos. Se originan de manera distinta. Uno de ellos, el que llamamos sigma, por superposición de orbitales de tipo sp2, mientras que el otro enlace corresponde a la superposición de electrones a partir de orbitales de tipo p. De allí que los designamos sigma y pi. Por otro lado, fíjense que las energías de enlace involucradas no son idénticas. Fíjense en este detalle importante. El enlace de tipo pi tiene una energía bastante menor que el sigma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a la hora de participar en una transformación química, ese es el enlace que con mayor facilidad se va a ver alterado y modificado. Y por eso, como después charlamos más en detalle, vamos a ver que justamente una reacción típica de los alquenos, no la única, pero un tipo de reacción característica de los alquenos, tiene que ver justamente con la ruptura de ese enlace pi, en consecuencia la incorporación de otros átomos, de otro átomo o grupos de átomos, lo que corresponde justamente a una reacción de adición, ¿sí? Bueno, espero esto que más o menos les haya aclarado algunas cuestiones vinculadas con la estructura, que yo les recomiendo que bueno, lean y revisen en el material que ya disponen. Seguimos sí con otras cuestiones.